dando gracias en todo, siempre, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, hermanos. Paz a vos. Tomen su lugar, hermano. Vamos a dialogar, vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios. Dando gracias en todo a Dios nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. La lectura que hacíamos nos relata algo muy lamentable. David había sido desterrado, por eso cuando Nabal recibe a estos jóvenes dice, hay muchos que se desertan de sus señores, porque David había salido huyendo de Saúl porque le quería matar. Pero aún estando en exilio el rey David, cuando todavía no era rey, él se comportó correctamente. Entonces, cuando llegaban estos pastores, hay que recordar que inclusive hasta la fecha, cuando pastorea uno en el campo, yo no soy de campo, ¿verdad? Pero ustedes me van a corregir, cuando pastorea uno en el campo, está uno relativamente solo. Si llega alguien y lo quiere asaltar, ¿qué sucede? Pues uno se tiene que defender. Estos hombres habían estado cuidando el ganado de este señor y dicen ellos mismos, bueno, pues nos han protegido, porque los hombres de David tenían armas, y entonces cuando, quiero imaginarme, la Biblia no lo dice, que cuando alguien llegaba a quererlos pues robar o atacar, pues los hombres de David les eran protección, y se nos han sido como por muro. Pero llega un momento en que ya esas ovejas están listas para cortarles la lana, ¿verdad? Para preparar todo y sacar la ganancia. Entonces este hombre agarró y empezó a preparar todo, y David se entera y dice, bueno, pues, ¿cómo me van a agradecer? Entonces manda a estos jóvenes y llegan y dicen, bueno, nos enteramos que pues ya tienes las ganancias, ¿qué nos toca? Porque pues nosotros hemos sido buenos con tus siervos. ¿Y qué les contesta este hombre Nabal? ¿Qué quiere decir su nombre, Nabal? Insensato, necio. Y este hombre dice, no, yo no voy a compartir con gente que ni conozco. Entonces, es una enseñanza que tenemos que aprender. Primero, que no tiene que ver nada con el tema, tal vez, la mujer dice que era hermosa. ¿Y qué más tenía? ¿Sí leyó conmigo? ¿Qué otra cualidad tenía? Si no, lo vuelve a leer en su casa, ¿eh? ¿Qué cita era? 1 Samuel 25, ¿verdad? Léalo todo el capítulo. Dice que era hermosa. ¿Y qué más tenía? Que era muy sensata, muy sabia. Dice Proverbios, mujer sabia, ¿quién la encontrará? Porque su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Entonces, era una mujer muy sabia y muy hermosa. Las mujeres de la iglesia serán así. Digo, nada que tiene que ver con el tema, pero serán así. El marido no quiere venir a la iglesia y la mujer que piensa con astucia cómo guiarlo. El marido actúa a veces se altera, y la mujer es la que llega y lo empieza a calmar, ¿verdad? ¿Sí serán así las mujeres de la iglesia? Hermanas. El que calla otorga, dicen. ¿Y los hombres de la iglesia entonces eran así, insensatos, como Nabal? No me contesten, ¿no? Bueno, vamos al tema que quiero tratar con ustedes. Entonces este hombre llega y llegan estos jóvenes y dicen, ¿yo qué tengo que darles? ¿Acaso les debo yo algo? ¿No? Dice, regrésense. ¿Y qué sucede? David se irrita, dice, ¿cómo es posible que yo haya sido tan bueno con él y que él me pague con esto, con una afrenta de este tipo? ¿Era malagradecido este hombre, sí o no? Lo que quiero platicar con ustedes en este momento es el agradecimiento. El agradecimiento, no importa que sea tan pequeño o tan grande, es algo que halaga, que llena. El ser malagradecido es algo que ofende. Aunque sea usted
malagradecido así poquito, ofende. Yo me subo, ¿no? Por decir algo, ahorita venía en el transporte, hay, aquí digo específico en México, hay, ya ve que las micros, las combis, y el que le toca ir hasta el lado del chofer, ¿qué sucede? Le piden de favor que pague, ¿verdad? Porque los que están hasta atrás pues, no alcanzan a pagar. Entonces, hay gente, yo me he dado cuenta que pasa el pasaje y dice, pásele por favor. Y ya uno paga y se baja. Es más, uno se le toca ir del lado de la puerta, abre y la gente se baja y ni a Dios nos dijo, ¿verdad? Pero hay gente muy educada que dice, por favor, cuando regresa, muchas gracias. Y cuando le abre uno la puerta, dice, gracias, que tengan buen día, aunque sea, no son de la iglesia de Dios. Pero ese gracias es una llave que abre puertas. Dice la palabra de Dios, porque la palabra blanda apacigua la ira. ¿Sí lo han leído o no lo han leído? Entonces, el agradecimiento es algo que nosotros tenemos que tener como un hábito. Alguien me robó, ¿tendría yo que agradecer? Se quedan pensando, hermanos, ¿sí o no? ¿Y por qué le voy a agradecer si me robó? Pues hasta eso tenemos que agradecer. Le voy a decir por qué. Porque ese hombre me hizo ver la tanta necesidad que tengo de Dios. Si tenemos pro bien, ¿qué sucede? Nos malacostumbramos. ¿Y qué pasa después? Yo asistí a una iglesia y preguntaba a una iglesia no es no quiero decir la organización, pero bueno, encontré a uno de los pastores hablando con los varones y dice, ¿Dios tiene la obligación de salvarnos? ¿O nada más es porque nos regala la salvación? Entonces, todos contestaban, ¿no? Pues nos la regalan, ¿no? Pues estamos agradecidos. Y él decía, no, Dios tiene la obligación de salvarnos porque somos sus hijos. Fíjese. Yo me reí, mejor no dije nada, dije, no era yo de ahí de esa localidad, dije, me van a correr, mejor, digamos, no quiero que me vayan a agarrar así, sacar, echar a la calle. Pero imagínese, Dios tiene la obligación de darme la salvación. ¿Usted cree así, hermano? ¿Sí o no? No, claro que no. Bueno, es algo increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Ezequiel estaba para morir, él agarra y dice, ¿sabes qué? Tú acuérdate lo que he hecho, ve lo que he hecho, pero lo estaba haciendo en una cierta forma de sumisión, una cierta forma de decir, mira, yo te he servido, ahora dame. No le estaba exigiendo, estaba hablando tal y como era nuestro. Pero Más que, o sea, con qué ciertas bases voy a pedir para que me den con exigencia. Es algo que... más que cualquier otra cosa, estaba intentando alcanzar la misericordia de Dios. Decía, alguna cosa que yo he hecho, podrá posponer mi muerte, y sí, Dios tuvo misericordia del rey Ezequías. Pero figúrese esa arrogancia de decir, Dios tiene la obligación de darnos salvación. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y sus criaturas. El agradecimiento es algo bonito, es algo que usted, bueno, debe tener grabada en su mente y en su boca el gracias. El hermano me dio permiso. Es que Dios me trajo aquí y Dios ya me había dado esto, así es que el hermano tenía que hacerlo. Gracias, hermano, ¿por qué? Porque tuvo esa bondad, esa amabilidad de permitirme hablarle a los hermanos de la bondad que Dios tiene con nosotros. Pero a veces, hermanos, encontramos, y más en nuestros países que son subdesarrollados, la falta de agradecimiento. ¿Por qué? Si hoy no comí, no encontré trabajo. Es más, llegó mi esposo y me golpeó. Pues por eso debe dar la gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces vemos todo negro
y decimos, ¿estuvo mal que me golpeara mi esposo? Claro que estuvo mal. Pero ¿qué hubiera sucedido si a lo mejor no me golpea? Yo hubiera tenido una vida desordenada o a lo mejor hubiera encontrado un peligro mayor que me hubiera amputado un pie o una mano. Nosotros no alcanzamos a ver hasta más adelante todas las consecuencias que va a traer nuestra vida. Entonces, hasta lo malo tenemos nosotros que decir gracias, porque lo que para nosotros aparenta mal, a veces es un limitante, es como decía Santiago, como a las bestias se les pone un freno. El freno es cómodo para los animales. Y cuando se los jala, ¿qué hacen? Se echan para atrás con un dolor. Me imagino que han de ese dolor. No, a mí nunca me han puesto freno. Pero los que han traído frenos de esos dentales, pues, sufren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un dolor, pero hasta eso es un bien para el animal. Cuando el animal sale desbocado, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las veces va y se da con un árbol y el animal cae y se levanta y sigue porque es un animalito. Pero ese freno sirve para que no vaya a hacerse daño o no vaya a hacer daño. Pero el agradecimiento es algo bonito, es algo que agrada, es algo que Dios nos enseña. El agradecimiento no es nada más decir gracias, es algo más completo. ¿Qué es el agradecimiento? El agradecimiento es reconocer todo lo que ha sucedido. Cuando yo agradezco, estoy reconociendo que hubo alguien allí. Para empezar, no estuvo vacío, no estuvo solo, ¿sí? Yo le digo a mi hermano, hermano, gracias. Quiere decir que yo tuve a alguien a mi lado. Si yo hubiera estado solo y me hubiera caído, ¿quién me hubiera levantado? Por eso dice la Biblia, pasajes que conocemos y que no vamos a ver, más vale dos que uno, porque si uno se cayere, ¿el otro qué hace? O sea, quédate tirado, a ver quién te levanta. No, va y lo levanta, ¿va? Mejor es dos. Sí llega a haber casos de que, bueno, hasta nos empujan para que nos caigamos, ¿verdad? Y eso también es digno de dar gracias, porque al empujarme me vuelve más fuerte porque no me voy a confiar, ¿sí? Llega la persona, lo engaña y dice, se siente uno indignado, me engañó. Pero ¿qué dice uno? Pero no me vuelve a pasar. ¿Y nos vuelve a pasar? Claro que nos vuelve a pasar porque el ser humano, dicen que es el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo. Pero ¿qué sucede? Aprendimos, y eso es digno también de dar gracias. Gracias porque, pues, al intentar tirarme tú, me hago más fuerte. El agradecimiento es algo, reitero, que la iglesia de Dios debe de tener como hábito. No se diga el agradecimiento a Dios. Yo oía ahorita en la oración de acción de gracias cuántos agradecimientos, y eso a mí me agrada, me da gusto, y por eso es digno de decir gracias a Dios que están ustedes aquí. Les falta esto, pero gracias a Dios ustedes están aquí de pie, caminando, intentando mejorar. ¿Sí o no? ¿Sí vamos a mejorar, hermanos, o no? Yo lo sé que sí, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Para muchos será esta iglesia una iglesia con puras fallas, con puras deficiencias. Para Dios, para sus siervos, como su servidor, es un grupo de gente que está intentando alcanzar la misericordia de Dios. Y eso es motivo de decir gracias. Hermanas, yo ya por ahí un agradecimiento, pero yo nada más quisiera recalcar cuánto trabajo le costó llegar aquí, hermano. ¿Verdad? Y ese es motivo de decir gracias a Dios. Ah, pero a la hermana no le costó trabajo, vive aquí a un lado y el esposo le ayuda y no le costó trabajo. Y por eso a veces se nos olvida el agradecimiento y decimos, pues, como decía el hermano Cervantes, ¿qué agradezco a Dios? A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto trabajo le cuesta estar aquí sentado? Bueno, yo pienso que no. Que todo eso se agradece, estar sentado, estar oyendo la palabra de Dios.
Mire, se lo voy a explicar mejor. Si usted en este momento, Dios no lo quiera, sufriera de un estado vegetativo, su cuerpo caería, no podría estar sentado. Ya damos por hecho el que estar sentados es estar sin hacer nada, y eso es una mentira. El estar sentados es tener un equilibrio. Usted suelta el cuerpo en este momento y todos terminan en el piso. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el estar sentado aquí, a veces decimos, somos muy injustos nosotros, hermanos, es que están durmiendo. Pues hasta eso es motivo de dar gracias, porque vino una persona aquí a dormir. Si estuviera muerta, ¿hubiera podido venir a dormir? Claro que sería mejor que abriera los ojos, que empezara a cantar y que empezara a meditar y que empezara a decir, hermanos, vamos a trabajar para la obra de Dios. Pero sin embargo, el que esté ese niño allí, aparentemente sin hacer nada, es motivo de dar gracias a Dios, porque no es cualquier cosa. El agradecimiento no es muy fácil, no es algo sencillo, no es algo que el ser humano tenga así con facilidad. Le cuesta mucho trabajo. Vamos a leer, no quiero que vayan a pensar, el hermano nada más habla y habla y habla y es pura palabrería de él. No, aquí lo dice la Biblia. Fíjense cuánto trabajo cuesta el agradecer. Vamos a Lucas 17, capítulo 12. No me gusta a mí extenderme mucho, ya casi voy a terminar, porque no quiero que esto se extienda más, pero 17, y voy a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Y entrando en una aldea, perdóname si no lo espero, usted lo lee, lo busca en su casa, entrando en una aldea, vinieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pasaron de lejos, y alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribándose sobre el rostro a sus pies, diciendo gracias, y este era samaritano. Y respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Vamos a leer también el versículo 18. No hubo quien volviese y diese gracias a Dios, sino este extranjero. No eran 10 los que habían sido limpios, y de los 10 nada más uno, y ese uno ni siquiera de la familia era. Llega usted a su casa y está el esposo, está la esposa y están los hijos, y ya llegaste, qué bien. Pero el perrito salió con la cola, mueve, y casi se deshace la cola de mover por el gusto y dando gracias que llegó su patrón, su dueño. Y a veces la esposa dice, pues hazte de comer si quieres, pues llegó, ¿cuál es el problema? Y los hijos viendo la televisión o en el internet, y llegó mi papá, hijo, ya llegó mi papá. ¿Si llega a pasar o no llega a pasar esto que le digo? Gracias a Dios que llegaste. Mira, me caes mal, pero qué bueno que llegaste, porque Dios quiere decir que tuvo misericordia de nosotros. 10, y de esos 10 nada más uno, y el uno era extranjero. Y en la casa pasa lo mismo. Ni la esposa, ni los hijos, ni los nietos, mejor el perrito sale y mueve su cola y casi baila y se deshace, se revuelca, y todavía llega alguien de la casa y quítate de aquí, estás estorbando. Hay tanto escándalo, pues llegó mi papá, llegó mi mamá, llegó, no sé, alguien de la familia. ¿Qué tanto puede ser? El agradecimiento es algo fundamental en el Hijo de Dios. El agradecimiento revela que usted está valorando y aprovechando lo que Dios le ha dado. El no agradecer está dejando en claro que usted no sabe lo que tiene. Si usted no agradece y siempre se está quejando y diciendo, bueno, es que yo llegué aquí, tuve que enlodarme los pies, híjole.
y boleé mis zapatos y para venirme a enlodar. No estoy agradeciendo. Bendito sea Dios que voy entre lodo a visitar a mis hermanos de Trujillo. ¿Sabe por qué? Porque en la ciudad tenemos pura contaminación. Y eso es lo que queremos a veces, pura contaminación. Y el lodo, eso ya no, quítalo. Entonces, la realidad es que si usted no aprende a dar gracias a Dios en todo, o no sabe, o no practica el agradecimiento, no está valorando lo que Dios le está dando. Pero si usted agradece a Dios en todo y agradece a sus semejantes, se va a dar cuenta del cambio. Cuando en su trabajo hay una persona intolerante que nada más, y le dice usted gracias. Gracias, ¿por qué? Si te estoy gritando, pues gracias. No le vuelve a gritar. Cambia la actitud de la persona, porque la respuesta amable apacigua esa ira y hace ver a esa persona que dice, ¿qué elemento tan importante tengo aquí que en vez de responderme con lo mismo, con peor, me agradece? Mire, yo visito algunas empresas y llegaba siempre a una empresa de telas y estaba en español. Y siempre con las manos y diciendo majaderías. Y todo el mundo se queja de él, ¿no? No, yo no. Y los dejaba allí esperando. Y en lo que estaban esperando, moviendo las manos y diciendo groserías, con una voz así agresiva. Y llegaba yo y me paraba, ni caso le hacía. Le decía, ¿para qué le hago caso? Si es pérdida de tiempo. Yo me ponía a leer, siempre me llevaba, no sé, algo para estar haciendo. Porque decía, ¿me va a tardar? El hombre veía que no le hacía caso y decía, a ver, ven para acá. Me firmaba la hoja que me tenía que firmar y ya, me decía, no me decía nada más, bien no me contestaba. Y yo le decía, muchas gracias, con permiso. Se me quedaba viendo de una manera horrible. Pues no le va a ser claro el cuento. Ahora pasa a veces enfrente de la oficina y me saluda. Nada, me mueve la cabeza y no sé qué dice, pero me saluda. Y yo veo que de todos los que llegamos, porque a veces llegamos varias personas allí, anda gritando y a mí me dice, ven, pásale. O sea, me atiende rápido y me despide, para que no pierdas. La palabra amable apacigua la ira. Y el agradecer, muchas gracias. Buenas tardes. La amabilidad. Pero el no agradecer lo hace usted quedar como una persona que es intolerante, que es malagradecida. Vamos a leer ya por último, vamos a leer dos pasajes. Colosenses, vamos a Colosenses. Lo que la Biblia nos recomienda de esto que yo les estoy platicando, a lo mejor son mis ideas, que la Biblia me sancione o me niegue o me afirme lo que yo estoy diciendo. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Nos ha hecho aptos y nos ha cambiado. Nosotros tenemos la capacidad para decir gracias. El que no agradece, el que dice tiene la obligación de mantenerme, tiene la obligación de esto, es esa persona no apta, que todo lo quiere, que todo lo exige, que siempre está molestando a los demás porque no sabe ni siquiera qué quiere, no se ha definido. Sin embargo, aquella persona que está definida dice, yo quiero esto, y como quiero esto voy a agradecer, voy a preparar el camino para que me sea más fácil llegar a mi objetivo. Si usted empieza a agradecer, la misma gente le va a ir haciendo una como valla para llegar a su objetivo. Si usted empieza a decir, ¿yo por qué te voy a agradecer? Pues yo menos. Y entonces ese que no le agradeció, que no se lo granjeó, se va a poner enfrente de usted, no lo va a dejar pasar. Y el otro también nunca va a llegar al objetivo que quiere, que yo creo que es la vida eterna, y enseguida ser feliz y vivir en armonía con su familia. Se van a ir muchos, lo van a abandonar, se va a quedar tal vez solo, pero va a ir custodiado por la bondad de Dios y va a caminar firme hacia el blanco de nuestra soberana vocación, que es en Cristo Jesús. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. O sea, todo tiempo nosotros, nuestro pensamiento debe ser gracias. Gracias, Padre. Padre, te agradezco pero no como algunos que decían, te agradezco por no ser como este samaritano que es un tal por cual y yo soy santo. ¿Se acuerdan de ese agradecimiento? Ese agradecimiento no. Era una hipocresía para evidenciar al otro. Te agradezco, Padre, porque tú estás conmigo. Te pido que pueda humillarme para seguirte agradeciendo y agradeciendo a mis semejantes. Decía un comunicador ya fallecido, Pedro Ferriz, gracias a los que hablan bien de mí. Y gracias también a los que hablan mal de mí, porque me toman en cuenta. Si no hablaran mal de mí, yo no existiría. Fíjese bien el concepto. Vamos a leer, por último, Salmo 95. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Salmo número 95. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Todos vamos a tratarlo de leer unidos. Y aquí nos deja más en claro la idea que quiero que se lleve. El agradecimiento debe ser con todos los semejantes, con el que nos hace mal, con el que nos hace bien. Con cuidado, claro está, porque si usted muestra esa debilidad, digamos, que ellos lo toman como debilidad ante el malo, tal vez actúe de manera que no es correcta. Entonces tenemos que tener también cuidado cómo hacerlo. Dios nos va a ir mostrando. Pero el agradecimiento debe de tenerlo siempre en su mente, en su corazón y que salga siempre por su boca. Muchas gracias. Gracias, gracias. No se diga el agradecimiento a Dios. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 del Salmo 95. Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos entre su firmamento con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues él la hizo, y su mano formó la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano, si hoy oyéremos su voz. Amén. Hermano, el agradecimiento es fundamental, principalmente a Dios y a nuestros semejantes. No se diga a los consiervos, pero también a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes y también a los que nos odian y hacen nuestro mal. Que Dios les bendiga y les agradezco de veras que me sigan recibiendo a este hermano insoportable. Que Dios los bendiga.